Bueno, mis amados, he titulado esta meditación Él ha resucitado. ¿Él ha qué? Resucitado. ¿Cuántos creen que Él ha resucitado? ¿Cierto? ¿Cuántos celebran su victoria? Hoy celebramos, levanta tu mano derecha y di conmigo, hoy celebramos que Jesucristo vive. Vamos al libro de Marcos, Marcos 16, vamos a leer del verso 1 a Marcos 16 al 18. Vamos a colocarnos sobre nuestros pies en reverencia al Dios Todopoderoso. La resurrección, y vamos todos a leer. ¿Cuántos tienen la palabra? Y si no, estará proyectada en las pantallas si tú no la traes. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y tú dices, aleluya. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar donde le pusieron. Pero id y decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como él os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien le había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron e hicieron saber a los otros, y ni aun ellos creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, les reprochó su incredulidad y la dureza de corazón. ¿Por qué no habían creído a los que le habían visto resucitado? Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Y sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Haz así y sanarán. ¿Cuántos creen que ponemos las manos sobre los enfermos y somos sanos? Aleluya, amén. Podemos sentarnos, mis amados. Esta palabra es poderosa. Dice que cuando pasó el día de reposo, ¿cuándo era? El sábado. María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé, 3 preciosas mujeres. ¿Dónde están las mujeres de esta casa? Démosle un fuerte aplauso a ellas. Aleluya. Dice que estas 3 mujeres compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, dice que el primer día de la semana, ¿cuál es el primer día de la semana? Domingo, vinieron al sepulcro ya salido
el sol. O sea, ellas se dispusieron de principio a fin para estar ¿con quién? Con Cristo Jesús. Para los que toman nota, siempre, di conmigo, siempre, Dios se reserva un remanente. Siempre habrá un remanente que ama en los momentos más oscuros y está ahí para servirle. Siempre hubo un remanente. Los que, como nos decía el pastor, los que vieron la película de Jesús, la pasión de Cristo, o lo hemos leído en la historia de la Biblia, la historia sagrada, la Biblia, lo hemos leído, sabemos y entendemos que siempre Dios se reservó un remanente, que aún en los momentos más oscuros de la vida de Jesús estaban ahí para servirle. Ahí nomás ayer veíamos que aún la mujer de Pilato, en medio de la crisis que ella tuvo a través de sus sueños, porque fue perturbada, porque tal vez tenía un corazón más recto que el marido, dice que ella fue y entregó ¿qué? Una sábana, una toalla, una sábana para que pudieran limpiar el cuerpo o secar la sangre, ¿cierto? Pero no tanto ella, sino estas tres mujeres. El sábado al atardecer, cuando terminó el día de reposo, estas tres fueron y compraron. Di conmigo, compraron. O sea, invirtieron, compraron especies que aromáticas, ¿cierto? Las dejaron listas. O sea, si el domingo a primera hora, ellas te dicen que fueron muy de mañana al sepulcro, cree que las especies aromáticas, ¿a qué horas las compraron? Di conmigo, el sábado, cuando se ocultó ¿qué? El sol, cuando terminó el día de reposo, ellas fueron rápidamente y aseguraron las especies aromáticas para ir a ungir a Jesús, para que el cuerpo no oliera a feo, ¿cierto? Porque esa era la costumbre en el pueblo de Israel. Entonces ellas fueron e hicieron esa compra, ¿cierto? Mire, estas mujeres lo acompañaron en todo el proceso, de principio a fin, no lo abandonaron, estuvieron ahí. Ellas no, ahí la Biblia no habla si tenían maridos, si tenían hijos, simplemente dice que María Magdalena le había expulsado ¿cuántos demonios? 7 demonios. Esta María Magdalena fue la María Magdalena de la que hablamos hace como 15 días, aquella que ungió los pies ¿de quién? De Jesús, ¿cierto? Para la sepultura. Ellas, ahí la historia no dice si ellas tenían maridos o hijos, pero el marido, los hijos o lo que tuvieran no fue impedimento para ellas estar junto con Jesús, acompañándole en esos momentos de dificultad, ¿cierto? Estuvieron ahí. Dicen que cuando fueron a enterrarle, ellas estuvieron, dice la palabra que ellas vieron donde el cuerpo fue ¿qué? Puesto, ¿cierto? Por eso tenían la certeza y la confianza de ir muy de mañana al sepulcro, porque ellas estuvieron junto a la cruz y vieron cuando José de Arimatea pidió el cuerpo. ¿A quién le pidió el cuerpo? A Pilato. Dice la palabra que José de Arimatea era discípulo de Jesús secretamente. Y también estuvo ahí con especies aromáticas Nicodemos. ¿Recuerda Nicodemos? El que iba de noche a ver a Jesús, porque era un principal de la sinagoga. Pero dice la palabra que él, Nicodemos, dice que vino trayendo un compuesto de mirra, de aloes, como 100 libras, dice la palabra. O sea, trajo abundante, ¿cierto? José de Arimatea y Nicodemo eran principales de la sinagoga, pero tenían una estrategia. Seguían a Jesús sin que mucha gente lo notara. Si de lo contrario, estos malvados romanos no le hubiesen podido entregar el cuerpo ¿a quién? A José de Arimatea, que lo pidió, ¿cierto? Entonces Dios ahí en ese momento se reservó un remanente. Di conmigo, Dios siempre se reserva un remanente. Él siempre reserva a alguien. Estuvieron ahí estas 3 mujeres muy atentas para servirle a Jesús ahí en ese momento cuando él estaba muriendo.
Número 2, cuando tú amas a Jesús, no hay obstáculo que te detenga. Como le decía, cuando nosotros amamos a Jesús, no hay obstáculo para venir a la casa de Dios. No hay almuerzo, no hay familia, no hay visitas, no hay nada que nos detenga. Porque si tú eres una mujer sabia y una mujer sensata y sabes edificar tu casa, si vas a venir el domingo a la casa de Dios, ¿qué hay que hacer? Hacer las cosas, ¿cuándo? Con más tiempo. Estas mujeres fueron al primer día de la semana, el domingo. ¿Cuándo compraron las especias? El sábado las dejaron listas. Nosotras podemos venir a la casa de Dios, que no haya ningún obstáculo, porque tú eres una mujer sabia y haces las cosas rápidamente, de tal manera que nadie te impida venir a la casa de Dios. ¿Cierto? Porque cuando amas a Cristo Jesús no hay obstáculo que te detenga. Y eso yo no lo estoy diciendo para que tú te rebeles contra tu marido que no es creyente y vaya a formar un pleito allá en la casa. No, con sabiduría se hace, di conmigo, con sabiduría se gana la guerra. Con sabiduría se hace la guerra. ¿Cierto? Y dice que ningún obstáculo, pero decían, ellas iban, compraron, arreglaron todo e iban por el camino, pero decían, mire lo que ellas iban hablando, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra del sepulcro? ¿Cómo era la piedra? ¿Cómo acabamos de leer? ¿Cómo era esa piedra? Di conmigo, esa piedra era muy grande y ellas estaban pensando, ¿quién nos ayudará a remover la piedra? Pero ese obstáculo de que la piedra estuviera ahí no las detuvo. Ellas iban a hacerlo, ¿cierto? Y entonces dice la palabra, pero cuando miraron, ¿qué pasó? Vieron la piedra removida. Dice aquí que era muy grande. Y entraron en el sepulcro. Y ahí justo Marcos, el libro de Marcos es tan hermoso este libro porque describe otras cosas que los otros evangelios no dicen. Y dice que había un joven. ¿Cómo era este ángel? Era joven, di conmigo, era un ángel joven que estaba sentado a la derecha, cubierto de una ropa blanca. Y entonces él las guió a ellas. Es como si él estuviera ahí esperándolas simplemente para guiarles y comentarles, ¿cierto? Y mostrarles. Ellas estuvieron ahí y vieron, pudieron conversar con este ángel. Y dice, no sé cómo, ellas decían yendo en el camino, no sé cómo vamos a mover la piedra, pero en caso tal, el Señor sé que se proveerá. ¿Alguien ha orado de esa manera? Cuando ve una imposibilidad y tú dices, no sé cómo lo iré a hacer, pero el Señor ¿qué? Proveerá. Por eso cuando vengan las cosas y siempre en la mente vienen las imposibilidades, tú puedes caminar, sigue caminando y vas a decir, el Señor se proveerá. ¿Quién dijo esta palabra, esta frase? Abraham, cuando iba rumbo a sacrificar ¿a quién? A su hijo Isaac, porque él sabía y conocía que el Dios al que amaba era un Dios que a último momento nunca nos abandona. ¿Cuántos han experimentado a Dios de esa manera? Que nunca, así estés al borde, así estés al límite, Dios nunca nos va a desamparar. Abraham lo sabía. Abraham dijo, aún sé que de las cenizas Dios puede levantar a mi hijo. Era una confianza. Entonces ellas iban caminando y dijo, el Señor se proveerá. Por eso es que el ángel estaba ahí y removió esa piedra. Cuando ellas llegaron ya estaba lista la tarea, ¿cierto? Cuando caminamos en fe o cuando nosotros buscamos a Dios en oración, se nos facilitan ¿qué? Las puertas se abren, las piedras son ¿qué? Removidas, son quitadas del camino. Pero necesitamos anticiparnos, estar ahí pendientes, querer seguir a Jesús y todas las cosas se van dando. Los ángeles estarán así como este ángel estaba esperando simplemente que ellas llegaran para guiarlas. Así habrán ángeles. ¿Cuántos creen que habrán ángeles que nos guían en el camino? Si tenemos la confianza en un Dios todopoderoso. Y ahí estaba el ángel sentado al lado derecho esperándolas para darles la buena noticia. Número 3, cuando amas y sigues de corazón a Jesús, cuando tú lo amas a Él y lo sigues de corazón,
recibirás las buenas noticias de primera mano. ¿Cuántos quieren recibir noticias de primera mano? Lo que el cielo está hablando ahora, lo recibirás de primera mano, ¿cierto? Dice que el ángel estaba ahí para decirles la noticia de primera mano. Y busqué, pensando yo en esto de recibir la noticia de primera mano, es cuando es una noticia que es informada, que nadie te la dice, sino que tú la recibes, ¿cierto? La compruebas directamente. No es que ellas oyeron, no fue que un tercero les dijo, sino que ellas estaban ahí y el ángel les dio la noticia, ¿cierto? Entonces, ¿quién les dio la noticia a estas mujeres? Di conmigo, el ángel del Señor. Dice la palabra que era el ángel ¿de quién? Del Señor. Y les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad donde le pusieron, ¿cierto? Y les dijo, mire, Él ha resucitado. ¿Y sabe qué les dijo el ángel? ¿Por qué buscan entre los muertos a alguien que está ¿qué? Vivo. Es una pregunta, les pregunto a ellas, ¿por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo? Él no está aquí, ha resucitado. El Señor ha resucitado. El Señor ha resucitado. El Señor ha resucitado. Aleluya. ¿Por qué buscas entre los muertos al que vive? Este era el inicio de un relato, de una historia extraordinaria. Y estas mujeres fueron las testigos oculares de la resurrección de Cristo Jesús. Y Él empieza a mostrarse. Primeramente, según lo que hemos leído, se mostró a una mujer, a las mujeres, ¿cierto? Dice, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Ya tú sabes, esta María, ¿cierto? La que enjugó los pies a Jesús allí antes. ¿Y sabe qué le dijo? Apreciada mujer, ¿por qué lloras? Le preguntó el ángel, ¿por qué el ángel le preguntó? Y ella dijo, porque se han llevado a mi Señor, contestó ella, y no sé dónde le han puesto. Y dio la vuelta para irse y vio a alguien que estaba de pie allí, dice la palabra, y era Jesús, pero ella no lo conocía. Apreciada mujer, ¿por qué lloras? Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Le preguntó Jesús, ¿a quién buscáis? Y ella pensó que era el jardinero y le dijo, Señor, si tú te lo has llevado, dígame dónde lo puso y yo iré a buscarlo. Dijo Jesús. Ella giró hacia él y exclamó, Raboní, que significa ¿qué? Maestro, ¿cierto? Entonces, cuando ella ve a Jesús, ella se asombra y él tiene unas palabras con ella y le dice, yo resucité. Es más, no me toques, sigue diciendo la palabra, no me toques porque aún no he subido al Padre para ser ¿qué? Glorificado. No he subido al Padre para ser glorificado. Dice la palabra que yendo ella, corriendo rápidamente, lo hizo saber a quienes, a los otros discípulos que cómo estaban tristes y estaban ¿qué? Llorando. Pero cuando ellos oyeron lo que ella les contó, dice la palabra que ellos no lo creyeron, ¿cierto? No creyeron que Cristo Jesús habían resucitado, no creyeron la noticia que ella le entregó, ¿cierto? Luego de que Jesús se le presentó primeramente a ella, a una persona, sigue Jesús apareciéndose y luego dice que se le presentó a 2 de sus discípulos. Dice que ellos iban camino al campo, ¿cierto? Iban ellos, voy a leer a favor de ustedes, pero después apareció en otra forma a ellos 2 que iban camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros discípulos, pero ellos, ¿qué pasó? No creyeron. Ese mismo día, 2 de sus seguidores, o sea, esos 2 discípulos, iban camino ¿a dónde?
al Emaús, ¿cierto? Esta es la historia de Emaús. A unos 11 kilómetros, dice la palabra, de Jerusalén. Y al ir caminando, iban hablando acerca de las cosas que habían sucedido. Mientras conversaban y hablaban, de pronto Jesús mismo se apareció y comenzó a caminar con ellos. Ellos no se daban cuenta que estaban hablando con Jesús. Ya era el final del viaje. Jesús hizo como que iba adelante, pero ellos le suplicaron: quédate con nosotros esta noche, que ya se hace tarde. Entonces los acompañó a la casa. Mire lo poderoso de esto. Y al sentarse a la mesa, di conmigo, al sentarse a la mesa, al tomar el pan, lo bendijo y lo partió y se lo dio a ellos. Y dice la palabra, y entonces pronto se le abrieron los ojos y reconocieron que Él era. Y Jesús desapareció. ¿Cuándo Jesús se manifestó? Dice que cuando se sentó, ¿dónde? A la mesa. ¿Cuándo es que Dios nos va a hablar? Cuando nosotros nos sentamos a la mesa para comer, ¿qué? El pan, ¿cierto? Dice que cuando se sentaron a la mesa, sus ojos fueron abiertos. ¿Cuántas veces hemos escuchado de Dios? ¿Cuántas oraciones muchas veces hemos hecho? ¿Cuánto hay veces hemos escuchado de Dios, de la Biblia, oraciones, vaya y venga, y nunca cosas de la palabra, y nunca nuestros ojos se han ¿qué? Abierto? Porque hay cosas aún que están aquí que no han sido reveladas a nosotros. Y Dios quiere que tú y yo aprendamos esta realidad. Que cuando nos acerquemos a la mesa, como lo hicimos hoy, porque vinimos a esta casa y aquí hay una mesa y hay una comida servida, podamos venir con ese deseo. Por eso ellos decían entre sí, cuando se dieron cuenta que era Jesús, como que se recriminaron entre sí, dijeron: ¿no ardían nuestros ¿qué? Corazones cuando Él nos hablaba en el camino? Y nosotros no lo entendimos, pero Jesús partió el pan, sus ojos fueron ¿qué? Abiertos, y de una vez Jesús ¿qué? Desapareció, ¿cierto? Entonces ellos se dieron cuenta que era Jesús cuando partió el pan. Pero mire algo poderoso, que antes, cuando ellos iban caminando, Jesús, los discípulos le dijeron a Jesús: quédate ¿qué? Con nosotros. Quédate con nosotros. ¿Cuántos le quieren decir a Dios en esta mañana: Jesús, quédate conmigo? Ven, quédate conmigo. Ven a mi mesa, siéntate a mi mesa. Quédate con mi casa, quédate en mi hogar, quédate con mi familia. Ven, siéntate a la mesa, parte el pan conmigo, Señor. ¿Alguna vez has orado de esa forma? Diciéndole a Jesús: quédate conmigo. Porque fue por esa insistencia de ellos que Jesús, ¿qué? Dice que Jesús iba como que a pasar ¿qué? De largo, pero ellos le insistieron y Él vino y se sentó a la mesa, y ahí pudieron ver que era Jesús el Salvador. Sus ojos fueron abiertos y ellos pudieron ver a Jesús como Señor y Salvador. Di conmigo: Señor, quédate conmigo. Quédate conmigo y abre mis ojos para ver la realidad, las cosas que tú me quieres enseñar. ¿Cuántos necesitan que sus ojos sean abiertos? Pero necesitamos invitar a Jesús a que venga y se siente a nuestra mesa. ¿Cuántos lo van a invitar? Aleluya. Dice la palabra que finalmente se presentó a los 11. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y la dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado, ¿cierto? ¿Qué hizo Jesús? Le reprochó su incredulidad. Dice: ese domingo al atardecer, los discípulos estaban reunidos con las puertas bien cerradas. Recuerda que esa había sido una conmoción, ¿cierto? En Jerusalén. Estaban bien cerradas las puertas porque tenían miedo de los líderes judíos. De pronto Jesús estaba en pie en medio de ellos, dice la palabra, y dijo: paz sea a ustedes. Mientras hablaba, le mostró las manos, sus heridas, su costado, y ellos se llenaron de alegría cuando se dieron cuenta que era el Señor. Así que Jesús se aparece
a todos sus discípulos y empiezan ellos a dar fe de que Cristo Jesús ha resucitado y que vive. ¿Cuántos son discípulos de Dios? ¿Cuántos dan fe de que Él vive? ¿Cuántos han experimentado su poder? Di conmigo, doy fe de que Él vive, que Él es mi Salvador y Él es mi Señor. Esas personas, estos discípulos amados, como tú y yo, así cuando amamos a Cristo Jesús, número 4, cuando nosotros lo amamos a Él, Él nos llena con su Santo Espíritu y nos envía. Porque dice la palabra que estando ahí, les llenó con su Espíritu. Él resucita y sigue haciendo la tarea que hizo o que estaba haciendo en la tierra. Recuerda que cuando Él murió, aún en la cruz estaba ¿qué? Hablando de salvación. ¿A quién le habló de salvación en la cruz? Al ladrón que estaba ahí, ¿cierto? Que le dijo, hoy estarás conmigo, ¿dónde? En el paraíso. Terminó evangelizando y Jesús resucita y sigue haciendo la tarea. Les encomienda una tarea la cual Dios le había encomendado a ellos. Dice, una vez más les dijo, pasa a ustedes, como el Padre me envió a mí, así los envío a ustedes. Dice en el libro de Juan. Entonces sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Ya Jesús resucitado viene y se presenta delante de ellos y dice, paz a esta casa, paz en medio de ustedes, no tengan temor, yo he resucitado. Y luego seguidamente sopla aliento de vida en ellos y los envía a predicar, ¿cierto? Mire, vamos a mirar cómo fue ese mensaje, porque los llena con su Santo Espíritu y luego los comisiona, dice la palabra, o los envía. ¿Cómo es ese mensaje que Jesús le da a sus discípulos para que vayan a predicar? Yo pregunto, ¿cuántos son discípulos de Dios? Miren lo que debe contener nuestro mensaje. El viernes yo les decía a ustedes que somos nosotros los encargados de entender la palabra, de leerla, de entenderla para hacerla o para dársela ¿a quién? A otras personas. Dios espera de nosotros. Dios quiere que tú y yo aprendamos la palabra para que transmitamos el mensaje. Mira el mensaje. Su primer mensaje fue un mensaje de fe. Ahí lo dice en Marcos, ¿cierto? Dice que les reprochó la incredulidad de su corazón, la incredulidad y la dureza de corazón. ¿Por qué no habían creído a los que les habían dicho que Él había resucitado? Jesús dice la palabra, sin fe, ¿qué dice la palabra? Sin fe es imposible agradar a Dios. No podemos agradar a Dios si no tenemos fe. Jesús espera que tú y yo tengamos la fe en Dios. Por eso fue cuando les dijo a su gente, dijo, pongan la fe ¿en quién? En Dios. Y siempre Él alababa cuando encontraba una persona no siendo de su gente, ¿cierto? Por eso la mujer sirofenicia, cuando creyó, Jesús la exaltó. Por eso Dios dijo, oh, cuánta fe hay en ti, cuando el centurión romano creyó. Porque Jesús espera que como tú y yo somos sus discípulos, sus seguidores, creamos en fe lo que Él nos dice en su palabra. Dice que ese primer mensaje, esas primeras palabras que Jesús les dijo a sus discípulos es cómo no tuvieron ¿qué? Fe. Por eso también dice que se le apareció a los discípulos y luego hubo uno que dijo, yo no ¿qué? No creo hasta no meter ¿qué? Mis dedos en sus llagas y ver sus manos. Y Jesús le dijo, incrédulo, ¿por qué no qué? Creíste. Sin embargo, Él se presentó y le dijo, venga Tomás para acá, mete tu mano en mi costado, mira mis manos y mira mis pies y simplemente sé que creyente, no incrédulo. Di conmigo, Jesús quiere que yo camine en fe siempre. Di conmigo, una fe que me dure hasta el final de mis días. ¿Cierto? Él les reprochó y les dijo, tienen que llevar un mensaje lleno de fe, de confianza. El segundo punto de este mensaje, dice Marcos,
y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Estoy leyendo Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El siguiente punto de Jesús que le dijo a sus discípulos, lleven un mensaje de salvación. Yo he resucitado porque vine a traer ¿qué? Salvación. Di conmigo, la salvación es para mí, ¿cierto? Es para mí. Lo que hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario es suficiente para cada uno de nosotros. Entonces, el segundo punto de este mensaje, de esta comisión que Él les estaba haciendo a ellos, es lleven un mensaje de salvación. El tercer punto, el tercer ítem del mensaje dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera ¿qué? Demonios. Era un mensaje de liberación. Jesús vino, resucitó para darnos ¿qué? Libertad. Di conmigo, Jesús resucitó para darme libertad. Nos liberó de la maldición de la ley, nos liberó de la pobreza, de la miseria, de la escasez. Estás en una dificultad. Cristo Jesús trae la libertad para tu vida. Nos liberó de todas las saetas del diablo, ¿cierto? De todo lo que los dardos de fuego del maligno que te mandan a ti para hacerte dudar de que eres hijo de Dios o de que eres o que puedes ser bendecido, que puedes llegar a ser bendecido. Dice la palabra que estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre vamos a echar fuera ¿qué? Demonios. Cuarto, algo que contenía el mensaje. Dice, hablarán nuevas lenguas, pero recibiréis poder, que dice la palabra, cuando haya venido sobre vosotros ¿quién? El Espíritu Santo. Hablarás en nuevas lenguas. Hablar en nuevas lenguas significa llenura de ¿quién? Del Espíritu Santo de Dios. Llenura del Espíritu Santo de Dios. Y por último, Él le dijo a estos que les dio esta comisión, que lo amaron, les dio la llenura del Espíritu, los comisionó y los envió. Mire el último punto del mensaje que Él les da. Fluyan en milagros, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño y sobre los enfermos pondrán las manos y ¿qué pasa? Y sanarán. Cristo Jesús resucitó para que tú y yo fluyamos ¿en qué? En milagros, para que tú y yo creamos que por la herida que traspasó el cuerpo de Cristo, tú y yo somos sanos, tú y yo somos libres, ¿cierto? Porque Él ha resucitado. El Rey de Reyes y Señor de Señores ha resucitado, venció la muerte, venció el pecado y vive por los siglos de los siglos y está aquí para sanar, para liberar, para darte salvación, para darte fe, para que tú creas, para que todos podamos seguir adelante sabiendo de que Él no está ¿dónde? En la tumba, ¿cierto? Él no está en la cruz, Él vive. Nos da mucha tristeza cuando nosotros vemos pasar las personas que van a buscar y adorar a un Cristo que está aquí muerto, ¿cierto? Los vemos pasar para Girón, nos vemos para allá, para el otro lado. Pero nos da tristeza en nuestro corazón, ¿cierto? Pero la reflexión es, ¿qué hacemos nosotros para que esas personas que vean a Dios, a Cristo que está como vivo, ¿cierto? Hay una tarea, hay una gran responsabilidad. Jesús resucitó, pero enseguida comisionó a sus discípulos, id por todo el mundo y ¿qué? Y prediquen este evangelio. Háblenle a la gente que si están en pobreza y en dificultad, pueden ser libres. Echen fuera demonios. Y aún si tú vas, no tengas temor que aún si te dieren a beber cosa mortífera, ¿qué pasa? No les hará daño. Y si esas personas a las que tú les estás hablando están enfermas, pues no tengas temor. Pon las manos ¿qué? Sobre ellas, porque serán sanas. Y ese es el mensaje del resucitado en esta mañana. Y que nosotros no nos quedemos aquí o simplemente sentamos dolor cuando vemos la gente detrás de un ídolo, ¿cierto? No,
que nosotros podamos tener la cruz, pero una cruz limpia, ¿cierto? Que nos recuerde que Cristo Jesús no está ahí, pero que por ese acto, por su obra terminada en la cruz, es que nosotros tenemos victoria y vida eterna. Gracias, Jesús.